Bienvenidos a nuestro viaje a través de la historia de la educación uruguaya. En esta entrega hablaremos de la educación en nuestro país desde la época colonial a la independencia. Natalia, vamos a hablar hoy sobre la educación en la época en la que todavía no éramos independientes, ¿no? Así es, aún éramos una provincia. Cuanto más atrás vamos en la historia, menos información vamos a tener, pero bueno, en este transcurso vamos a ver algunos de los pasajes más importantes que surgieron en esa época. Entonces, podemos decir que la educación en ese momento estaba en pañales. Así es, básicamente eran esfuerzos de particulares y eclesiásticos. Cuando hablamos de eclesiásticos surgen los nombres de los padres jesuitas y franciscanos, que bueno, ellos fueron un poco los impulsores. Claro, a través de la evangelización de esos territorios, los españoles fueron introduciendo la cultura, su cultura, ¿no? Exacto, la banda oriental iba un poco más atrás de lo que hoy conocemos como Argentina, y la educación no estaba por fuera de ello. Además, Buenos Aires, antes de la independencia, era la capital del virreinato, ¿no? Así es, eso generó una gran subordinación en todos los ámbitos. Un ejemplo de ello es que era la comunicación, sin duda, era una herramienta que no estaba al alcance de todos, entonces podemos presumir lo que era enviar una carta que a veces no llegaba a destino, a veces se pedía una respuesta sobre algo y directamente esa respuesta nunca llegaba o llegaba de mala información. Igualmente, los habitantes de la colonia en esa época eran bastante inquietos, ¿verdad? Así es, porque existía una población que habitaba dentro de la muralla, lo que hoy conocemos como la Ciudad Vieja. Estos pobladores consideraban que la educación era el motor para el progreso de cualquier país. Dentro del periodo artiguista surge una figura muy relevante para nuestro país. Hablamos del cura, ¿no? Hablamos de Dámaso Antonio Larrañaga, montevideano, nacido en 1771, considerado pionero de la investigación científica de nuestro país. Bueno, Dámaso Antonio, contanos un poquito de tu época, de cómo fue la vivencia en aquella época donde hubo avances en la educación. ¡Oh! ¡Cuánta vivencia para contar! ¡Cuánta vivencia! No todos lo saben, a veces tengo que recordarlo. Yo soy y fui siempre un gran amigo de Artigas. Incluso a José lo casé con una de sus esposas. Con José nosotros teníamos una preocupación muy grande por la educación. Nosotros, acá un comentario, y te agradezco también por la entrevista, la verdad que me encantó el otro día recibir su carta pidiendo la entrevista, y fue lo que me llevó a particularmente sentar algunos puntos que no se nos podían perder en el día de hoy, muy importante, de lo que ha sido el comienzo de esta revolución educativa, en la cual yo no fui un principal protagonista, pero sí yo trabajé muchísimo preparando documentos sociales, económicos, políticos, mediando con los enemigos argentinos, como le decía José, y pilares que a mí me parece que merecen una principal atención. Con José nosotros siempre que tenemos alguna conversación, que generalmente nuestra gente se queda dormida cuando nos ponemos a disertar, siempre hablamos que lo más importante son 3 puntos. Es la independencia, la república y la federación. Y nosotros tenemos que contextualizarnos. Yo acompañé a Artigas, afortunadamente que lo pude acompañar en lo que fue la independencia de nuestra provincia. Y en esa independencia hubo que hacer mucho trabajo intelectual, que no era que Artigas no lo pudiera hacer, pero Artigas estaba abocado a otro tipo de actividades.
Entonces, más allá de todo lo que nosotros siempre tratamos de pensar en grande, de trazar objetivos grandes, y vaya, si habremos trazado objetivos en grande, que se nos puso aquella idea en la cabeza de fundar una biblioteca pública. Qué interesante, ¿no? Contame más de eso. Bueno, así se fueron dando los inicios de esta llamada Patria Grande. Artigas, bueno, la verdad que un gran camarada, una gran persona. Pero qué carácter, qué carácter. Miren que a mí me ha tocado, desde este lado del sacerdote, lidiar con el carácter de Artigas y no ha sido tarea fácil. Así es que yo he tenido que lidiar mucho con Buenos Aires, con los enemigos de Buenos Aires, como le ha llamado Artigas, que yo a veces le digo, pero José, baja un cambio. Y bueno, él tiene un espíritu revolucionario. En algunas cosas se puede llevar, en otras cosas él hace lo que le parece. Y uno acompaña y propone. Yo lo que siempre he visualizado con mucha desidia, con mucha decepción, cómo la educación ha quedado marginada para unos pocos privilegiados. Y así se margina el resto de la sociedad. Entonces fíjese que después nos faltan mente, nos falta gente para pensar, pero tampoco hay acceso. Entonces, estas cosas van generando cambios intelectuales en uno que trae las necesidades de la población a la lapicera y las plasma en la hoja. Dice, acá hay que proponer algo distinto. Y ahí es donde hemos trabajado muchísimo. Indudablemente, el cristianismo es importante. Y mire quién se lo está diciendo. Ahora, tampoco podemos subsumir toda la educación al cristianismo. El cristianismo no puede ser algo excluyente en la educación. Yo ahí, la verdad que coincido cuando hablan de la laicidad en la educación. No es un término muy lindo para el oído de un sacerdote. Ahora bien, hay que respetar el derecho de cada uno de querer educarse de distintas maneras y tiene que ser un lugar neutral. Esto fue lo que un día, me acuerdo, viernes a la noche, pensando en mi escritorio, meditándolo, yo digo, acá hay que fundar una biblioteca. La gente tiene que tener acceso a poder estudiar. Y ahí, bueno, me acuerdo de ese viernes, quedé con esa idea resonando en mi cabeza y al otro día me fui a lo de José. Y le dije, no, José, mirá, te traigo un tema que me tiene mal. Me dice, ¿qué te pasó? Le digo, hay que fundar una biblioteca pública. ¿Estás loco? Me dice. Lo primero que me dice, ¿estás loco? Igualmente, la verdad, tengo que sacarme el sombrero porque Artigas, a pesar de creer que yo estaba loco, me dio una mano y contribuyó a que esto saliera, que capaz que yo como sacerdote no lo podía sacar adelante. Pero usted comprenderá que así como dicen, donde manda capitán, no manda marinero, ese dicho también se aplicó acá. Y la última palabra no la tenía ni yo ni José, la tenía el cabildo. Y era el cabildo el que tenía que dar la aprobación. Pero eso no me frenó tampoco. No, con todas las cosas que he tenido que lidiar, imagínense, en un proceso de independencia, automáticamente me puse a escribir, traté de escribirlo lo más claro posible, lo más fundado posible, y le mandé una carta al cabildo. Le mandé una carta justamente señalando que la educación es una necesidad del hombre de a pie, no es una necesidad de unos pocos privilegiados, es una necesidad humana. Y como tal teníamos que llegar. Entonces, ahí le escribo al cabildo una carta. Yo creo que al principio jugaron a ver si yo desistía de esta idea locada, pero al 8º día me la contestaron. Y ahí fue donde pudimos fundar la biblioteca. Por supuesto, esto es como todo. Usted le dicen, bueno, le doy luz verde. Ahora el material lo tiene que poner usted se tiene que mover usted. Y yo digo, bueno, ¿qué tengo yo como sacerdote? Y empecé a revolver entre todos los libros, entre todos los materiales y de mi biblioteca. Yo extraje el material, los primeros materiales para fundar esa biblioteca. Y bueno, qué gran esfuerzo hiciste, ¿no? La verdad que sí. Salud. La verdad que sí.
No fui solo, también con los materiales recibí un gran aporte de los padres franciscanos, muy buenos materiales, también de un gran amigo mío, José Manuel Castellano, la verdad que de esos aportes invaluables. ¿Ah? Y bueno, ahí es cuando uno se emociona porque, claro, con un lagrimón en el ojo, en 1815 vi fundarse la biblioteca. El otro día me encontré con uno y me dice que ahora le llaman la Plaza Zabala. Plaza Zabala. En mi época eran los altos del fuerte del gobierno, o sea, Plaza Zabala. Ahora parece que le cambiaron el nombre a todo. Bueno, cosa de la modernidad. ¿Qué va a hacer? Empezamos a reunir más material, más libros, algún vecino también nos va acercando y tuvimos un éxito invaluable. Y así nosotros en un año habíamos reunido 900.000 libros. Y ahí nos mudamos. Todo proyecto que empieza con una semillita, después termina creciendo, nos mudamos. Y ahí nos fuimos a donde ahora es 18 de julio. Pero bueno, ahí yo lo que destaco es que por más loca que sea la idea, por más simple que pueda parecer una reforma o muy difícil también a nivel educativo, hay que perseguir los sueños, hay que perseguir los objetivos. Te lo dice un loco que empezó con 90 libros y terminó con 900.000 libros fundando una biblioteca pública. Así que mi mensaje para cuando tú tengas que bajar esto a la realidad, cuando tú tengas que escribir, darle muchísima motivación a la gente joven. Ahora, bueno, uno ya se empieza a envejecer y hay que saber retirarse con altura. Pero a la gente joven, que siga luchando por la educación, que esto se hace entre todos. Hay que recordar que en esta época existía una necesidad de tener bibliotecas públicas con un gran volumen de libros y de tener también periódicos e imprentas y llegaron tarde a nuestro país. Damaso Antonio Larrañaga también fue un pionero al traer a nuestro país el sistema monitorial de educación. Llega la época luso-brasilera, donde éramos una provincia cisplatina. Allí quedan estancados los sueños de independencia, ya que había intereses de extranjeros por ocupar nuestras tierras. Además, había un conflicto interno entre campo, ciudad, doctores, caudillos, y a partir de allí surgen las divisas. Entonces, en esa época de tantas peleas y conflictos, ¿no se avanzó nada en la educación? Sí, igualmente se avanzó. Surgió un sistema denominado lancasteriano, donde principalmente ahí comienza a trabajar en el aula usando los monitores, que eran alumnos que ya eran egresados y eran los que impartían clases. De esta manera podemos suponer que ya la educación estaba un poco masificada. Entonces, en esa época daba la vuelta a nuestro coterráneo Juan Antonio Lavalleja, ¿no? Jugó un papel importante no solo en la independencia de nuestro país, sino también en la educación. Él llevó a cabo aulas móviles donde se impartían clases tanto a los caudillos como a los soldados. Entonces podemos decir que de esta manera se empieza como a consolidar nuestro estado naciente, digamos. Durante este periodo se tomaron decisiones fundamentales en la educación de nuestro país, como por ejemplo la igualdad de oportunidades y la promoción de la educación pública, ideales que conformarían la creación de la Constitución. En 1826 se estableció la gratuidad y obligatoriedad de la educación pública. En 1827 se estableció el primer decreto que reglamentaba la organización de la educación.
También se impulsó la formación de los maestros y la currícula a nivel nacional. Sigamos aprendiendo y valorando nuestra educación como pilar fundamental de nuestra sociedad.